Está bien. Ok, permítame compartir. Ok, que me puedes confirmar de que sí se ve la diapositiva, por favor. Sí se ve. Bueno, sistema de trabajo. Sistema de trabajo. Qué se te viene a la mente cuando escuchas eso? Sistema de trabajo. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, cuando hablamos de sistema de trabajo, ahora hablamos de, de esa proyección que se debe tener al inicio de, de estructurar un área de trabajo, de estructurar las diferentes actividades, las diferentes estaciones, los diferentes procesos y etapas que se van a desarrollar para lograr un producto final o un servicio final. Eso es de forma general una idea general, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar. Ingeniería de métodos. ¿Qué es la ingeniería de métodos? Pues es un área de la ingeniería industrial que se enfoca en optimizar los procesos de producción y trabajo en una empresa. Tiene como objetivo mejorar la eficiencia, productividad y calidad de los procesos, además de minimizar el desperdicio de recursos, tiempo y esfuerzo. Se centra específicamente en integrar a los trabajadores en un proceso. El objetivo fundamental es reducir costos y optimizar la confiabilidad del proceso mediante el análisis del desempeño de la actividad y o tarea. Bueno, como aquí vemos, ¿no? Ingeniería de métodos. Cuando hablamos de métodos, pues uno como ingeniero, en este caso ingeniero industrial, ingeniero de procesos, pues va a escoger lo mejor, ¿no? Lo mejor, lo que sea menos costoso, lo que nos dé mayor resultados, mayor productividad, mayor eficiencia, los que generen mayor calidad del servicio, del producto, ¿sí? Que el mejor método que podamos correlacionar toda la plantilla laboral, que todos estén interrelacionados, que no estén dispersos. ¿Por qué? Porque todo esto al final, ¿qué es lo que no, en qué se traduce? Pues ganancias, ganancias para la gerencia y ganancias hasta cierto punto también para el trabajador. Bueno, también busca, dice, minimizar el desperdicio de recursos, tiempo y esfuerzo. Aquí es muy importante cuidar los recursos monetarios, el recurso humano, ¿sí? Hay que cuidarlo, hay que siempre ver por él, no hay que generar desperdicios de dinero ni desperdicio de la plantilla laboral. El tiempo es muy importante. Sí es cierto que la realidad del mundo laboral es que por lo regular siempre estamos apresurados, siempre nos están exigiendo dar un poco más de ese tiempo, ¿no? Y también del esfuerzo. Pero para que se evite eso, se pueden diseñar métodos, se pueden diseñar procesos, los mejores procesos que con el que se puede realizar una actividad en específico. De eso se trata la ingeniería de métodos. Y bueno, vamos a continuar. El principal objetivo de la ingeniería de métodos es mejorar la forma en que se realiza el trabajo, buscando reducir costos, aumentar la calidad de los productos o servicios, reducir los tiempos de producción y mejorar las condiciones de trabajo.
En pocas palabras, busca desarrollar métodos de trabajo eficientes y seguros. Lo que comentábamos hace unos instantes, ¿no? Que es mejorar la forma en que se realiza el trabajo, buscar siempre alternativas, siempre mejoras, ¿sí? No nos podemos quedar únicamente con de una manera, ¿no? Siempre hay forma, siempre hay una mejor manera de realizar las cosas. Ese es el pan de día, esa es la ideología de la ingeniería industrial. Hay que aumentar la calidad de los productos, hay que reducir los tiempos de producción, tiempo es dinero, dirían por ahí, ¿no? Pero sobre todo mejorar las condiciones de trabajo, que va de la mano. Si uno como gerencia le ofrece lo mejor, el área de trabajo es la indicada, cumple con los estándares, se le otorga los equipos de protección, las máquinas y herramientas al trabajador, pues este puede desempeñarse de una forma correcta, que pues va a tener a la mano todas las herramientas para poder realizar de la mejor manera su actividad. El papel del ingeniero de métodos es establecer dónde se utiliza mejor a las personas en un proceso para permitirles completar una actividad de la manera más efectiva posible. Aquí va de la mano lo que es también la capacitación y el saber identificar las actividades, las aptitudes, perdón, más que actividades serían las aptitudes y habilidades de un trabajador para saber en dónde colocarlo, en dónde nos puede aportar más, en dónde se puede desempeñar de mejor manera. Eso también se dedica en ingeniero de métodos. Uno de los pasos principales de la ingeniería de métodos es el análisis detallado de los procesos existentes. Esto implica recopilar información sobre cómo se realiza el trabajo, desde la entrada de materias primas hasta la entrega del producto final. Aquí también va de la mano lo que es la recopilación de la información, ¿no? Ya sabemos el proceso de elaboración de soda, de gaseosas, ¿no? Entonces ya sabemos el proceso, entonces vamos a recopilar toda esa información y ver qué mejoras se le puede realizar, se puede proponer. ¿Para qué? Para seguir cuidando la calidad y de esta manera se pueden reducir tiempos, se pueden reducir movimientos, se pueden reducir costos, etcétera. Entonces, por eso es muy importante. También nos dice que la ingeniería de métodos también busca estandarizar los procesos siempre que sea posible. La estandarización ayuda a garantizar la coherencia y la calidad del producto o servicio. Estandarizar, ¿no? Kevin, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra estandarizar? Mm, mejorar los procesos. Sí, podría ser mejorar, ¿no? Pero también va de la mano con tener un rango, ¿no? De saber límites de error, eh, como que tenemos una idea de lo que es, de cómo se puede ser o hasta dónde se puede marcar un nivel, ¿no? De errores hasta ciertos puntos, ¿sí? A eso se refiere estandarizar procesos. Obviamente, bien lo dijiste, hacerlo de buena manera, sí, pero también entender esos rangos, ¿no? Que hasta qué tantas fallas o qué tan mal puede estar, entre comillas, para que no pierda la calidad. También busca eliminar el desperdicio de recursos, como tiempo, materiales y mano de obra. Esto incluye actividades que no agregan valor al producto o servicio. Es muy dado, es muy dado en la industria a veces, en ocasiones, ¿no? Que hay mucha merma, que hay mucho desperdicio de materiales. Sí, se pueden manejar límites, se pueden manejar rangos de merma, rangos de desperdicios, pero deben de ser muy mínimos y se deben de cuidar, se debe de cuidar. Entonces, para eso también se busca eliminar los desperdicios, tanto tiempo muertos, tanto cuellos de botellas,
como de materiales, mano de obra, ¿no? Todo eso es lo que estudia, lo que se enfoca en la ingeniería de métodos. Quizás eso no agregue valor al producto o al servicio, pero sí nos ayuda para realizar de una mejor forma las actividades. También busca eliminar el desperdicio, disculpa, la ingeniería de métodos es un proceso continuo. Después de implementar mejoras, los ingenieros de métodos monitorean los resultados y realizan ajustes adicionales si es necesario. La mejora continua, el pan de cada día de la ingeniería industrial, ¿no? Como lo hemos venido comentando, ya se estudió, ya se propusieron mejoras, ya se escogió una mejor, una alternativa, una opción, ya se implementó, ya que está funcionando, pero no debemos separar ahí, sino que es un círculo, ¿no? Es un ciclo, es algo cíclico, que siempre está en movimiento, que siempre se puede mejorar, que siempre puede cambiar. También tiene en cuenta la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando que los métodos de trabajo sean desde el punto de vista de la ergonomía correctos y seguros. Ojo, sí, es importante el realizar las actividades, es importante el lograr objetivos, metas, es importante realizar el servicio y dar y otorgar el producto, ¿no? Pero no hay que descuidar la integridad física de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores. Entonces, la ingeniería de métodos también se preocupa y cuida esta parte, ¿no? Que las instalaciones sean las adecuadas, que la iluminación sea la adecuada, que no haya humedad, que haya calefacción si es necesaria, que se le dé el equipo y las herramientas adecuadas, que éstas no lesionen a largo plazo o que no lesionen a largo plazo ni ocasionen enfermedades laborales a largo plazo ni a corto plazo, ¿no? A eso también se enfoca la ingeniería de métodos, que va de la mano con lo que es la ergonomía. La ergonomía hay que recordar que busca, eh, pues, que las herramientas que se ocupe sean las adecuadas, ¿no? Que no generen malestares. Al contrario, sea adecuada para qué. Pues si tienen que agarrar una pinza, pues la pinza tenga un agarre correcto, ergonómico, que no dañe lo que es la mano, la palma. Que si la silla es un trabajador de oficina que toda su jornada laboral está sentado, pues que sea una silla que mantenga al trabajador en una posición correcta, que no genere lesiones en lo que es su cuello, su cervical, su espalda. A eso se refiere la ergonomía, eso estudia la ergonomía. Y los ingenieros de métodos utilizan diversas técnicas como diagramas de flujo, análisis de tiempo y movimiento, estudios de diseño, análisis del costo, entre otras, para realizar su análisis e implementar mejoras. Como todo estudio, pues necesita técnicas, ¿no? Para recolectar datos o para interpretar datos, para tomar decisiones. Y pues la ingeniería de métodos, pues utilizar los que son los diagramas de flujo, los análisis de tiempo y movimiento, estudios de diseño, etcétera. ¿Hasta acá tienes alguna duda, Kevin? Ninguna, maestro. Ok, vamos a continuar. La formación de empleados es otra responsabilidad de ingeniero del métodos. El personal está capacitado en los nuevos métodos y procedimientos y toda la documentación necesaria se actualiza para reflejar los cambios. Reducir los tiempos del ciclo de producción también es un objetivo en ingeniería de métodos, lo que permite a las empresas responder más rápidamente a las demandas del mercado. Ahora sí hay que adaptarse a las cadenas de producción, a las demandas del mercado, a cómo cambia el mercado también es muy importante, ¿no? Como no, una gerencia, una empresa no se puede estancar, porque de lo contrario se puede quedar ahí y puede desaparecer el mercado. Únicamente es actualizándose, adaptándose a las nuevas tendencias. Ojo, no, eso no implica que cambie su esencia, no,
sino únicamente a que su ideología se adapte o encuentre esa relación con lo que pasa en la actualidad, ¿no? La ingeniería de métodos también puede incluir esfuerzos para reducir el consumo de energía, haciendo que los procesos sean más sostenibles, que también el uso de las energías. Y esto va de la mano con los costos. Se pueden evitar o se pueden reducir actividades en donde se consume energía eléctrica. La optimización de los métodos a menudo conduce a una mejora en la calidad de los productos o servicios, reduciendo efectos y retrabajos. En resumen, la ingeniería de métodos es una disciplina fundamental para mejorar los procesos de producción y trabajo en una organización. Busca mejorar la eficiencia, la calidad y la seguridad, así como reducir costes y residuos a través del análisis, estandarización y optimización de métodos. Las empresas pueden volverse más competitivas, efectivas en sus operaciones. Todo lo que platicamos, ¿no? Igual al inicio de esta sesión, que la ingeniería de métodos, pues busca qué, busca la eficiencia y la calidad en los productos, busca reducir costos y reducir, pues, eh, actividades que no añaden valor, que no añaden valor al producto o al servicio, ¿no? Eso es lo que busca o a lo que se dedica la ingeniería de métodos. ¿Y en qué se centra? Pues bueno, en el análisis de procesos. En el análisis de procesos, que lo que hace, pues es, aquí es donde se examina sistemáticamente cómo se realizan las actividades. Se identifican pasos, se identifican recursos utilizados y tiempos involucrados. En la mejora de procesos se propone modificaciones y soluciones para simplificar y optimizar los métodos de trabajo. Y después tenemos el diseño de nuevos métodos. Aquí se desarrolla nuevas formas de realizar tareas buscando mayor eficiencia y productividad. Bueno, en el análisis de procesos, pues ahora sí como se dice, ¿no? Valga la redundancia, se analiza, se estudia, se saca una radiografía de cómo se realizan las actividades actualmente, ¿no? Y ya que se analizaron, se estudiaron las actividades, pues se identifica qué es lo que, con qué cuenta la empresa, quiénes están involucrados, qué movimientos, qué tiempos, ¿no? Qué recursos son los que se utilizan para llevar a cabo un proceso en específico. En la mejora del proceso, pues ya después de haber analizado, haber estudiado, de haber identificado todas esas fallas, posibles fallas, mejor así se proponen modificaciones y soluciones. Soluciones que vayan de la mano con la mejora continua y que nos ayuden a eliminar todas estas fallas que se encontraron en el paso anterior. En el diseño de nuevos métodos, pues es ahora sí como que ya ahora sí ya se enfoca o ya más bien ya se pone en práctica esas propuestas que en base a la recolección de datos que se realizó con anterioridad, pues se están tomando las mejores decisiones que se cree que sea la ideal para esa actividad en específico, para esa gerencia en específico. Bueno, ¿en dónde se puede aplicar la ingeniería de métodos? Pues tenemos en el área de la manufactura, en el área de servicios y en el área de logística. Kevin, ¿por qué crees que o cómo crees que se puede aplicar la ingeniería de métodos en la manufactura?
Bueno, en la manufactura, pues más que nada porque se desarrollan, hay líneas de producción, ¿no? Líneas de ensamble. A veces hay actividades que suelen repetirse o hay diferentes estaciones. Entonces aquí lo que hacen en ingeniería de métodos es tratar de eliminar esas actividades repetitivas, eh, capacitar al personal para que este sea el adecuado en las diferentes líneas de producción que hay en la industria, en la industria manufacturera. Ahí se puede aplicar la ingeniería de métodos, evitar lo que es el estudio de tiempos, el estudio de movimientos, ¿sí? En el área de servicios, pues más que nada, es igual en mejorar las actividades, la forma en que se está otorgando, en la que se puede brindar un servicio en específico. En área de logística, pues las entradas y salidas, los embarques, la documentación, etcétera, ¿no? Diseñar, proponer diseños, propuestas, eh, quizás formatos, hasta programas, ¿no? Que nos ayuden a realizarlo de una mejor manera. Herramientas, ¿qué herramientas podemos utilizar en lo que es la ingeniería de métodos? Pues un diagrama de Gantt. Este más que nada es como un cronograma. Es un cronograma que nos va diciendo, o más bien nosotros planeamos hacer la actividad. De la semana 1 a la semana 2 se va a hacer, se va a realizar la recolección de datos. De la semana 3 a la semana 4 se va a estudiar para proponer, para sacar propuestas. En la semana 5 se tiene que ya seleccionar y poner a práctica esa propuesta, ¿no? Eso se puede interpretar lo que es el diagrama de Gantt. El estudio de tiempos y movimientos. Este nos ayuda en qué. Bueno, el estudio de tiempo se refiere en qué tantos nos podemos tardar en realizar una actividad, en donde se pueden tomar 5 líneas de producción, los cinco trabajadores operadores están altamente capacitados, entonces ahí se va a tomar mediante con un cronograma el tiempo mínimo o el más rápido que se puede que el operador realice esa actividad. ¿Para qué? Para que ahí tengamos un estándar que nos va a ayudar a mejorar la efectividad. Pues en ese estudio se observa por qué el trabajo tardó más, por qué el trabajo tardó menos, ¿no? Si las herramientas son adecuadas, qué es lo que está pasando. Y en los movimientos, en el estudio de movimientos, ahí nos ayuda a identificar posibles movimientos repetitivos, eh, cuellos de botella, también a mejorar esos movimientos, ¿no? ¿De qué mejor manera lo podemos realizar? Diagrama de procesos hombre-máquina, eso nos ayuda a saber, a identificar la relación, ¿no? Que existe entre la máquina y su operador, cuánto tiempo está utilizándola, el rendimiento, también qué lesiones pueden producir el estar utilizando durante lapsos intensivos una máquina, etcétera. Diagrama de flujo, muy conocidos ya por ustedes. Igual, si han tenido la oportunidad, pues ya sabrán de lo que hablo. De los que no han tenido la oportunidad, pues eh, les recomiendo que en su tiempo libre, cuando puedan, ¿no? Pues se echen, pues traten de interpretar los diagramas, ¿no? Porque es muy importante. Es igual, se utiliza mucho en la industria. Y bueno, vamos a observar este pequeño video sobre lo que es la ingeniería de métodos, ¿no? El estudio de tiempos. Permíteme.
Bienvenido a este nuevo video. Vamos a ver todo sobre la ingeniería de métodos, definición de estudio de métodos o ingeniería de métodos, procedimientos para realizar un estudio de métodos, importancia de la ingeniería de métodos en sistemas productivos y los objetivos y beneficios de la aplicación de estudio de métodos. Cabe destacar que la ingeniería de métodos es una área de la ingeniería industrial donde está muy ligada a lo que son los estudios de trabajo, estudios de tiempo, entre muchos otros estudios de métodos que ayudan a mejorar los procesos productivos. El estudio de métodos o ingeniería de métodos es una de las más importantes técnicas del estudio del trabajo, que se basa en el registro y examen crítico sistemático de las metodologías existentes y proyectadas utilizadas para llevar a cabo un trabajo u operación. El objetivo fundamental del estudio de métodos es el aplicar métodos más sencillos y eficientes para de esta manera aumentar la productividad de cualquier sistema productivo. La evaluación del estudio de métodos consiste en abarcar en primera instancia lo general para luego abarcar lo particular. De acuerdo a esto, el estudio de métodos debe empezar por lo más general dentro de un sistema productivo, es decir, el proceso, para luego llegar a lo más particular, es decir, las operaciones. En muchas ocasiones se presentan dudas acerca del orden de la aplicación, tanto en el estudio de métodos como de la medición del trabajo. En este caso, vale la pena recordar que el estudio de métodos se relaciona con la reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación. A su vez, la medición del trabajo se relaciona con la investigación de tiempos improductivos asociado a un método en particular. Por ende, podría deducirse que una de las funciones de la medición del trabajo consiste en formar parte de la etapa de la evolución dentro del algoritmo del estudio de métodos, y esta medición debe realizarse una vez se haya implementado el estudio de métodos. Sin embargo, si bien el estudio de métodos debe proceder a la medición del trabajo cuando se fijan las normas de la producción, en la práctica resultará muy útil realizar antes el estudio de métodos una de las técnicas de medición del trabajo, como la es la del muestreo del trabajo. Para entender un poquito mejor el concepto y no confundirnos sobre el estudio de métodos y el estudio del trabajo, vamos a ver los procedimientos básicos y sistemáticos para realizar un estudio de métodos. Como ya se mencionó, el estudio de métodos posee un algoritmo sistemático que contribuye a la consecución del procedimiento básico del estudio del trabajo, el cual consta del estudio de métodos en 7 etapas fundamentales, que la vamos a ver una por una. La primera es seleccionar el trabajo al cual se le hará el estudio. El segundo es registrar toda la información referente al método actual. El tercero es examinar críticamente lo registrado. El cuarto es idear el método propuesto. El quinto es definir el nuevo método propuesto. El sexto es implementar el nuevo método y el número 7 mantener en uso el método. Es necesario recordar que en la práctica el encargado de realizar el estudio de método se encontrará eventualmente con situaciones que distan de ser ideales para la aplicación continua del algoritmo de mejora. Por ejemplo, una vez se evalúen los resultados que producirá el nuevo método, se determinará que esto no justifica la implementación del mismo, por ende deberá recomenzar e idear una nueva solución y continuar obviamente con el otro método que ya estaba dando un mejor resultado. Importancia de la ingeniería de métodos en un sistema productivo. Si se considera el departamento de producción como el corazón de una empresa industrial, las actividades de métodos, el estudio de tiempo y salario son el corazón del grupo de fabricación. Más que en cualquier otra parte, es aquí donde se determina si un producto va a ser producido de manera competitiva. También es aquí donde se aplican la iniciativa y el ingenio para desarrollar herramientas, relaciones hombre-máquina y estaciones de trabajos eficientes para trabajos nuevos antes de iniciar la producción, asegurando de este modo que el producto pase las pruebas frente a la fuerte competición. En esta fase es donde se emplea continuamente la creatividad para mejorar los métodos existentes y afirmar a la empresa en posición adelantada en su línea de productos. En esta actividad se pueden mantener buenas relaciones laborales mediante el establecimiento de normas justas del trabajo, o bien dichas relaciones pueden resultar afectadas de forma adversa por la adopción de normas inequitativas. Objetivos y beneficios de la aplicación del estudio de métodos.
Los objetivos principales de la ingeniería de métodos son aumentar la productividad y reducir los costos por unidad, permitiendo así que se logre la mayor producción de bienes para mayor número de personas. La capacidad para producir más con menos dará por resultado más trabajo para más personas durante mayor número de horas por año. Los beneficios de la aplicación de la ingeniería de métodos son: minimiza el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservan los recursos y minimizan los costos especificados, los materiales directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y servicios, efectúan la producción sin perder de vista la disponibilidad de enérgicos o de la energía, proporciona un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad, maximizan la seguridad, la salud y bienestar de todos los empleados o trabajadores, realizan la producción considerando cada vez más protección necesaria de las condiciones ambientales, aplican un programa de administración según un alto nivel humano. Pero ¿cuáles son las funciones principales de un ingeniero de métodos en la práctica? ¿Qué hace realmente? Bueno, sus principales funciones son realizar estudio de tiempos, realizar balanceo de módulos, mejorar los indicadores de rendimiento, de calidad y productividad, realizar layout de planta, realizar diagrama de flujo de procesos, realizar muestreo para la estandarización del proceso y desarrollar procedimientos, etcétera, entre muchas otras actividades que van directamente relacionadas a lo que son los procesos, procedimientos e implementación de metodologías nuevas. Y bueno, espero que con este video haya quedado un poquito mejor explicado, ¿no? Lo que es la ingeniería de métodos, sus objetivos, sus beneficios, qué es lo que estudia, qué se dedica. En resumen, sobre eso, busca lo que todo método, toda herramienta aplicada en lo que es en ingeniería, quiere, que al final es pues, mayor productividad, mayor eficiencia, mayor eficacia, eh, eliminar, eliminar pérdidas o reducir pérdidas, eliminar riesgos, reducir riesgos, incrementar las ganancias. Son beneficios, ¿no? Así podemos resumir lo que busca, lo que hace la ingeniería de métodos. Bueno, aprovechando esta parte, la actividad de esta semana, de esta actividad sería, van a realizar un diagrama de Gantt sobre la actividad o sobre el proceso que ustedes quieran. Únicamente si les pido que lo realicen utilizando o los desglosen más bien utilizando lo que es el diagrama de Gantt. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el siguiente, vamos a continuar. Diseño de ingeniería. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces, pues sí, podemos hablar de diseño de ingeniería refiriéndonos quizás al producto, ¿no? Pero también va de la mano con lo que es la planta como tal, sus estaciones, sus módulos, su línea de producción, ¿no? Todo lo que hay alrededor de lo que es la planta. Bueno, aquí tenemos que es un proceso sistemático, creativo y flexible que utiliza conocimientos de la ingeniería para generar, evaluar y probar especificaciones para la creación de artefactos, sistemas, procesos e infraestructura que logren objetivos establecidos y satisfagan necesidades. Es lo que comentamos hace unos instantes. Y bueno, acá tenemos el proceso de diseño que inicia desde la definición del problema. De ahí tenemos que tener la investigación y recopilación de información, la generación de ideas, pruebas y evaluación, desarrollo del diseño,
evaluación y selección de soluciones, iteración y refinamiento, implementación y producción. Ese es el esquema, ¿no? Del proceso de diseño. Pero bueno, ¿a qué se refiere? Definición de problema. Es donde ya levantamos el estudio, ¿no? Hicimos un levantamiento de qué es lo que pasa, qué, qué fallas hay. Ya una vez que tenemos esa parte, viene la investigación, recopilación, ya que recopilamos la información, ya que la desglosamos, ahora sí, nos podemos pasar a la generación de ideas. Aquí es donde se da la infinidad mediante lluvia de ideas, propuestas, alternativas, ¿no? De mejora. Ya al tenerlas ahora sí, pruebas y evaluación. Se, pues se lleva a cabo las propuestas que se tomaron en cuenta para ver si estas son las idóneas para mejorar el sistema. Desarrollo del diseño. Aquí, pues ya una vez que se seleccionó una propuesta, ahora sí ya se enfoca un poquito más en desarrollarla ampliamente. Después tenemos evaluación y selección de soluciones. Aquí ya la implementamos como tal. La interacción la supervisamos. Implementación en producción, pues ya que una vez que la supervisamos y ya no hubo un error, pues otra vez dejamos que continúe para que se tenga el producto final. Eso más que nada es el esquema de proceso de diseño en ingeniería. ¿Hasta acá tienen alguna duda, Kevin, Valdemar? No, profe, ninguna. Ok, entonces vamos a continuar. Estudio de tiempos y movimientos. ¿Ustedes han escuchado sobre el estudio de tiempos de movimientos o lo han practicado, lo han utilizado en su trabajo? No sé. ¿Quién puede comentar algo al respecto? Bueno, yo quizás sí, pero ahorita no recuerdo. Ahorita, quizá ahorita que nos explique un poquito, a lo mejor sí recuerdo, profe. Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias, Valdemar. Bueno, aquí vamos con un poquito de historia, ¿no? Esto viene desde muy atrás, desde Frederick Taylor, que es el padre de la ingeniería industrial. Esto viene desde muy atrás. Es una herramienta para la medición del trabajo, utilizada con éxito desde finales del siglo XIX, cuando fue desarrollada por Taylor, Frederick Taylor. A través de los años, ha ayudado a solucionar multitud de problemas de producción y a reducir costos. El estudio de tiempos es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectuará el cuerpo al ejecutar un trabajo, ¿no? Pues bueno, aquí ya tenemos un concepto más de un poquito más específico a lo que se refiere el estudio de tiempos. Ya vimos que aquí en el estudio de tiempos se va a manejar un estándar, que es lo que hablábamos al inicio de esta sesión, un estándar, un parámetro, y que este parámetro se va a tomar en cuenta la fatiga, o sea, es decir, el cansancio, las demoras personales y los retrasos inevitables. Es decir, sí, un estándar sí se le va a exigir al trabajador, sí, pero no se deja de tomar en cuenta esas fallas,
esas variables que no quizás queramos controlar, pero ahora sí es imposible tener el control de ellas, ¿no? Entonces, a eso se refiere a estudio de tiempos. Mediante que y por otra parte, el estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los movimientos que efectúa el cuerpo al realizar un trabajo, una actividad, ¿sí? Es lo que busca el estudio de movimientos es realizar los movimientos específicos, los adecuados, de la mejor manera, no forzar de más el cuerpo, no, sino hacerlo, sino reducir, optimizar la energía, optimizar los procesos. Fue en Francia, en el siglo XVIII, con los estudios realizados por Perronet acerca de la fabricación de alfileres, cuando se inició el estudio de tiempos y movimientos en la empresa. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, con las propuestas de Taylor, que se difundió y conoció esta técnica. El padre de la administración científica comenzó a estudiar los tiempos y movimientos, específicamente cronometrando el tiempo que los trabajadores se tomaban para realizar una tarea específica. A comienzos de la década de los 80, bueno, 1880, por esta época desarrolló el concepto de tarea, en el que proponía que la administración se debe encargar de la planeación de trabajo de cada uno de sus empleados. Aquí ya, desde aquel entonces, la gerencia siempre ha jugado un papel importante, ¿no? Desde la gerencia inicia todo. ¿Por qué? Porque la gerencia es la que nos dice, la que nos marca ya las actividades, los procedimientos. Y que cada trabajo debía tener un estándar de tiempo basado en el trabajo de un operario muy bien calificado. Es decir, el estándar lo iba a poner el mejor trabajador, eh, ahora sí, en su área laboral, ¿no? Que si de corte, que si de pintado, que si a la hora de envolverlo, etcétera, ¿no? ¿A quién se le iba a hacer este estudio? ¿A quién se le iba a cronometrar? Pues al mejor trabajador. Y ese es el que nos iba a dar el estándar. Después de un tiempo, fueron los esposos Frank y Lillian Gilbert quienes, basados en los estudios de Taylor, ampliaron este trabajo investigativo y desarrollaron el estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos fundamentales llamados Terblings, su apellido al revés. El estudio de tiempos y movimientos fue la base para el desarrollo de la ingeniería industrial y es aplicado hasta el día de hoy en muchos de los talleres y fábricas alrededor del mundo con gran éxito. Bueno, ahí tenemos un poquito de historia, ¿no? Historia de lo que fue el estudio de tiempos y movimientos. Y acá tenemos estudio de tiempos. Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos de trabajo y actividades correspondientes a las operaciones de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas con el fin de analizar los datos y poder calcular el tiempo requerido para efectuar la tarea, según un método de ejecución establecido. Su finalidad consiste en establecer medidas o normas de rendimiento para la ejecución de una tarea. Aquí se van a establecer estándares, se van a establecer normas, se van a establecer medidas, no sé, o sea, se van a establecer límites, se van a normativas de cómo se va a realizar dicha actividad. Obviamente que no solamente habla de tiempo, sino que también debe de tener el equipo de protección hoy en día la adecuada para poder realizar en el tiempo indicado, en el tiempo estándar, con la calidad estándar, dicho producto o servicio. ¿Qué requerimientos? Pues bueno, antes de emprender el estudio hay que considerar básicamente lo siguiente. Para obtener un estándar, es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar, es decir, que sea el mejor.
no hay que poner, pues alguien que no domine la actividad, no, sino al mejor. El método de estudiar debe haberse estandarizado, es decir, ya, ya debe estar bien desglosado la secuencia en cómo se va a realizar esa actividad. El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los representantes del sindicato. Es decir, las tres partes deben de estar bien informadas. ¿Para qué? Para que no haya quizás ese estrés, ¿no? De que, ¿por qué están así? Quizás me van a despedir, no sé. No, simplemente se le debe informar de que se le va a hacer un estudio para estandarizar, para quizás reducir tiempos, para ver ¿por qué? Porque hay empleados que se demoran más, etcétera, ¿no? O sea, que haya comunicación más que nada. El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias para realizar la evaluación. El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una planilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora personal. La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero. Es decir, se debe llevar en total armonía, un ambiente laboral en paz. ¿Para qué? Para que los resultados sean los mejores, sea creíble, sea, sea lo que pasa en la realidad, ¿no? En el día a día, cómo ese trabajador realiza su trabajo. Bueno, y hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y el de regresos a cero. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. En el método de regresos a ceros, el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero, es decir, termina una actividad y se regresa a cero el cronómetro, pero no sin antes anotar el tiempo, ¿no? El tiempo logrado. Eso en el método de regreso a cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez y así sucesivamente durante todo el estudio. ¿Qué objetivos tiene el estudio de tiempos? Pues minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía, proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Eso es lo que busca el estudio de tiempos, minimizar los tiempos, minimizar los recursos, minimizar los costos, ¿sí? Aprovechar al máximo tanto el recurso material como el recurso humano. Hasta acá, no sé si tengan alguna duda, Kevin, Valdemar, si me haya podido explicar de forma correcta en cuanto al estudio de tiempos. Profe, ninguna duda. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con lo que es el estudio de movimientos, también llamado estudio de métodos de una tarea. Es la investigación sistemática de las operaciones que la componen, su tipología, materiales y herramientas utilizadas. Divide y desglosa la tarea en una parte razonable de operaciones.
De esta manera se entiende mejor cómo se ejecuta la tarea y de este modo sirve para unificar un método operatorio para todos los implicados en su ejecución. Este estudio se puede aplicar en dos formas. El estudio visual de los movimientos, que se aplica con mayor frecuencia por su simplicidad y menor costo. Y el estudio de los micromovimientos solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. Entonces eso nos ayuda, ¿no?, a saber cuándo es más factible el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. ¿Qué objetivos tiene? Pues eliminar y reducir los movimientos ineficientes, acelerar y optimizar los movimientos eficientes. Es decir, busca eliminar todo aquello que, no, que esté de más, que se repita, que no agregue perdón, valor al servicio o al producto, ¿sí? Eso es lo que busca el estudio de movimientos. Una tarea está compuesta por un conjunto de operaciones que podrán ser de distintos tipos. Su duración se mediría con un cronómetro, quedando registrado el tiempo previo al registro del tiempo. El analista debe valorar y asignar la actividad. Para cada operación se deberá tomar un número determinado de mediciones en función de su complejidad, dimensión, repetición e importancia. Después de tomar el número necesario de mediciones, se realizará un escrutinio para cada operación que compone la tarea a fin de obtener el tiempo normal de esta. El analista debe ser lo más detallista posible para ser justo y evitar que se produzcan desviaciones. El objetivo es que los tiempos calculados sean equitativos, tanto para la empresa como para el trabajador. A cada tiempo normal se le aplicarán sus correspondientes suplementos, obteniendo así el tiempo corregido de cada operación. El siguiente paso será calcular cuál es la frecuencia normal de cada operación, es decir, las veces que se repite. Esta frecuencia será variable en función de una serie de fórmulas y parámetros estadísticos. Con todo este proceso, lo que se pretende es llegar a simular en una hoja de cálculo estudios, métodos, movimientos y tiempos. Todas las variables y parámetros que influyen en el tiempo de una tarea. Es decir, se estudian pues los movimientos, valga la redundancia, ¿no? Todo aquellos movimientos que comprenden o que se realizan para realizar, quizás, no sé, quizás cargar una caja, cargarlo adecuadamente, que a veces hace movimientos de más y no son necesarios, simplemente quizás en 3 movimientos, 4 movimientos se puede levantar una caja y colocar, por decir, ¿no? Fases o etapas del estudio de tiempos y movimientos. Bueno, se desglosan las tareas, se desglosa la tarea en operaciones, ¿no? Después se aprecia la apreciación de actividades y medición de tiempos. Luego siguen escrutinios, perdón, permítanme. Luego se calcula el tiempo normal de cada operación. Luego se realiza el cálculo del tiempo corregido de cada operación. Aquí es donde checamos si se aplican suplementos y después se realiza el cálculo del tiempo total de ejecución de la tarea. Y después se tiene que determinar el tiempo estándar o el valor punto. Esas son las fases o etapas del estudio de tiempos y movimientos.
Es decir, se va desglosando una tarea en operaciones y ya de ahí se van a ir midiendo los tiempos. ¿Para qué se miden los tiempos y los movimientos? Bueno, más que nada, pues como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? A lo largo de esta sesión, ¿qué es lo que busca? Pues estandarizar, reducir tiempos, reducir costos. Si una actividad antes de estudiarlo nos tomaba 3 minutos, pues bueno, ya al realizar esto de movimientos y tiempos, se observó que se puede reducir quizás la mitad, es decir, en minuto y medio. Y eso se puede interpretar que va a sobrar otro minuto y medio en donde se puede realizar quizás en donde se pueda producir, valga la redundancia, un producto más a lo que estamos produciendo, ¿no? Por eso es muy importante que se realice este estudio de tiempos de movimientos. Comúnmente o mayormente no se realiza. Y a veces es costoso, a veces no le dan la importancia eh, que realmente tiene, ¿no? Pero sí es muy efectivo, sí es muy efectivo y esto se debe aplicar desde la gerencia. La gerencia tiene un papel muy importante eh, para poder realizar estos estudios. Se debe tener el respaldo de ellos también. Y los Sterlings. Dentro del estudio de movimientos hay que resaltar los movimientos fundamentales. Estos movimientos fueron definidos por los esposos Gilbert y se denominan TERFLICS. Son 17 y cada uno es identificado con un símbolo gráfico, un color y una letra o sigla. Y pues bueno, aquí podemos observar los términos, ¿no? Que es, por ejemplo, buscar, su letra o sigla es la B mayúscula, su símbolo es el que tenemos ahí y su color es negro, ¿no? Y así sucesivamente. Ya están normalizados, ya están estandarizados. Y pues bueno, estos movimientos se dividen en eficientes o efectivo e ineficiente, inefectivo. Y acá tenemos movimientos eficientes o efectivos de naturaleza física o muscular: alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. De naturaleza objetivo concreta: usar, ensamblar y desensamblar. Esos son movimientos eficientes o efectivos. Movimientos ineficientes o inefectivos, mentales o semimentales: buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y planear. Retardos o dilaciones: retraso evitable, retraso inevitable, descansar y sostener. Así es como, aquí sí es como se dividen los términos, ¿no? Los movimientos. Los principios de la economía de los movimientos. Hay 3 principios básicos: los relativos al uso del cuerpo humano, los relativos a la disposición y condiciones del sitio de trabajo y los relativos al diseño del equipo y las herramientas. Vamos a empezar con los relativos al uso del cuerpo humano. Ambas manos deben comenzar y terminar simultáneamente los elementos o divisiones básicas de trabajo y no deben estar inactivas al mismo tiempo, excepto durante los periodos de descanso, es decir, utilizar las manos en todo momento, en toda actividad. Los movimientos de las manos deben ser simétricos y efectuarse simultáneamente al alejarse del cuerpo y acercándose a este. Siempre que sea posible, deben aprovecharse el impulso o ímpetu físico como ayuda al trabajador y reducirse a un mínimo cuando haya que ser contrarrestado, perdón, mediante un esfuerzo muscular. Son preferibles los movimientos continuos en línea recta en vez de los rectilíneos que impliquen cambios de dirección repentinos o bruscos. Deben emplearse el menor número de elementos o termlinks y estos se deben limitar de más bajo orden
o clasificación posible. Estas clasificaciones enlistadas en orden ascendente del tiempo y el esfuerzo requeridos para llevarlas a cabo son movimiento de dedos y muñeca, movimiento de dedos, muñeca y antebrazo, movimiento de dedos, muñeca, antebrazo y brazo, y movimiento de dedos, muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo. Debe procurarse que todo trabajo que pueda hacerse con los pies se ejecute al mismo tiempo que el efectuado con las manos. Hay que reconocer que los movimientos simultáneos de los pies y las manos son difíciles de realizar. Los dedos cordial y pulgar son los más fuertes para el trabajo. El índice, el anular y el meñique no pueden soportar o manejar cargas considerables por largo tiempo. Los pies no pueden accionar pedales eficientemente cuando el operario está de pie. Los movimientos de torsión deben realizarse con los codos flexionados. Y podemos observar acá, ¿no? Que va de la mano también como de la ergonomía. Aquí el estudio de movimientos también es una base para la ergonomía, porque nos dice, pues, nos da las bases, estandariza estandariza, ¿no? ¿Cómo podemos ocupar nuestro cuerpo para realizar las actividades de una manera correcta? Bueno, por otra parte tenemos los relativos a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo. Deben destinarse sitios fijos para toda la herramienta y todo el material, a fin de permitir la mejor secuencia de operaciones y eliminar o reducir los turnings, buscar y seleccionar. Hay que utilizar depósitos con alimentación por gravedad y entrega por caída o deslizamiento para reducir los tiempos a alcanzar y mover. Asimismo, conviene disponer de expulsores siempre que sea posible para retirar automáticamente las piezas acabadas. Todos los materiales y las herramientas deben ubicarse dentro del perímetro normal de trabajo, tanto en el plano horizontal como en el vertical. Conviene proporcionar un asiento cómodo al operario, en que sea posible tener la altura apropiada para que el trabajo pueda llevarse a cabo eficientemente, alternando las posiciones de sentado y de pie. Se debe contar con el alumbrado, la ventilación y la temperatura adecuados. Deben tenerse en consideración los requisitos visuales o de visibilidad en la estación de trabajo para reducir al mínimo la fijación de la vista. Un buen ritmo es esencial para llevar a cabo suave y automáticamente una operación, y el trabajo debe organizarse de manera que permita obtener un ritmo fácil y natural siempre que sea posible. Los relativos al diseño del equipo y las herramientas deben efectuarse siempre que sea posible operaciones múltiples con las herramientas combinando dos o más de ellas en una sola, o bien disponiendo operaciones múltiples en los dispositivos alimentadores. Si fuera el caso, por ejemplo, en tornos con carro transversal y de torreta hexagonal. Todas las palancas, manijas, volantes y otros elementos de control deben estar fácilmente accesibles al operario y debe diseñarse de manera que proporcionen la ventaja mecánica máxima posible y pueda utilizarse el conjunto muscular más fuerte. Y nos están dando claves, ¿no? Las bases para que el operador se pueda desempeñar de la mejor manera posible. Las piezas en trabajo deben sostenerse en posición por medio de dispositivos de sujeción. Siempre que exista la posibilidad de utilizar herramientas mecanizadas, eléctricas o de otro tipo, o semiautomáticas como apretatuercas o destornilladores motorizados y llaves de tuercas de velocidad,
debe hacerse, es decir, el apoyo de las herramientas y las máquinas. Y pues bueno, aquí vamos a observar un pequeño video referente al estudio de tiempos y movimientos. Permítanme. Estudio de tiempos y movimientos. Fue en Francia, en el siglo XVIII, con los estudios realizados por Pejonet acerca de la fabricación de elementos de construcción, cuando se inició el estudio de tiempos en la empresa. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, con las propuestas de Taylor, que se difundió y conoció esta técnica. El padre de la administración científica comenzó a estudiar los tiempos a comienzo de la década de los 80. Allí desarrolló el concepto de la tarea, en el que proponía que la administración se debía encargar de la planeación del trabajo de cada uno de sus empleados y que cada trabajo debía tener un estándar de tiempo basado en el trabajo de un operario muy bien calificado. Después de un tiempo, fue el matrimonio de los Gilbert el que, basado en los estudios de Taylor, ampliara este trabajo y desarrollara el estudio de movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos fundamentales llamados Terbliks, que es su apellido al revés. Los Terbliks son los siguientes: buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, usar, desensamblar, inspeccionar, recolocar en posición, soldar, demora inevitable, demora evitable, planear, descansar. Comenzaremos por definir los dos términos. Primero, estudio de tiempos. Es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Estudio de movimientos. Es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Estudio de tiempos. Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos: el continuo y el de regresos a cero. En el método de continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. En el método de regresos a cero, el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio. Objetivo del estudio de tiempos: minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía, proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. Ahora vamos con el estudio de movimientos. El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas: el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo. El segundo solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. Objetivos del estudio de movimientos: eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar u optimizar los movimientos eficientes.
¿Cuáles son los movimientos eficientes o efectivos? De naturaleza física o muscular, como ser alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición. También los de naturaleza objetiva o concreta, como ser usar, ensamblar y desensamblar. Movimientos ineficientes o inefectivos. Primero tenemos los mentales o semimentales, como ser buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y planear. Y luego tenemos los retardos o dilaciones, que son los retrasos evitables, retrasos inevitables, descansar y sostener. Procedimiento básico sistemático para realizar una medición del trabajo. Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del trabajo son los siguientes 6 pasos. Número 1, seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio. 2, registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen. 3. Examinar los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces y separar los elementos improductivos o extraños de los productivos. 4. Medir la cantidad de trabajo de cada elemento expresándola en tiempo mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo. 5. Compilar el tiempo estándar de la operación previendo, en caso de estudio de tiempos con cronómetro, suplementos, breves descansos, necesidades personales, etc. Y por último, definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo estándar para las actividades y métodos especificados. En el siguiente video mostraremos todos los elementos necesarios para realizar un óptimo estudio de tiempos. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete si quieres recibir nuestras notificaciones de videos. Bueno, igual espero que con este video haya sido una retroalimentación referente al tema de estudio de tiempos y movimientos. Ya para finalizar, permítanme. Ya para finalizar esta sesión, les recuerdo la actividad, que es, van a generar un diagrama de Gantt y van a desglosar alguna actividad en específica, ya sea de su vida cotidiana o del mundo laboral, para los que ya están laborando. Entonces, solamente les pido eso, que los desglosen mediante un diagrama de Gantt. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, Kevin, Valdemar, si me puede explicar bien con los temas que vimos en esta sesión. Sí, profe, todo claro. Ok. Y con Ajá. la tarea, pues también. Ok, perfecto. Muchas gracias, Valdemar. Sí, ahora sí, para ya finalizar. Eh, los sistemas de trabajo, pues, ¿qué es lo que buscan? Pues más que nada, crear. Y ya una vez que se creó, implementar el mejor método de trabajo, tomando en cuenta las instalaciones, tomando en cuenta las herramientas, tomando en cuenta los, los movimientos, tomando en cuenta los estudios,
Pero todo esto se simplifica ¿en qué? En estandarizar, en estandarizar la actividad, en estandarizar el tiempo. Ese es el resumen, en eso podemos resumir la sesión de este día, ¿sí? Y que siempre al final se busca incrementar la productividad, incrementar las ganancias, reducir tiempos, reducir costos. Eso es lo que busca los sistemas de trabajo, el análisis de tiempo, el estudio de tiempos y movimientos. Bueno, no sé si tengan alguna duda más. No, profe, ninguna. Perfecto, entonces finalizamos la sesión del día de hoy y nos estaremos viendo primeramente Dios la próxima semana. ¿De acuerdo? Que pasen bien, bonita noche, descansen y estamos en contacto. Mente, profe, buenas noches. Kevin, buenas noches. Yes.